Mi chiamo Roberto Saviano, sono uno scrittore italiano, ho 34 anni. Ho scritto Gomorra nel 2006, avevo 26 anni. Da allora la mia vita è cambiata perché sono finito sotto scorta per le minacce della camorra e non vivo più in Italia. ¿Qué le molestó tanto a la mafia hace 7 años cuando usted publicó Gomorra? Non ho dato fastidio io, i miei lettori. All'inizio il mio libro se lo compravano loro, orgogliosi che c'erano i loro nomi dentro. Quando è arrivato a tanti, quelle storie sono diventate un problema, hanno iniziato a pesargli. La stampa internazionale, è lo Stato che investe più soldi, e i processi che sono più veloci. Estamos en Nueva York, no sé si aquí también sigues escondiéndote de la amenaza de muerte que pesa sobre ti desde hace 7 años. Sì, sto provando a costruire una nuova vita. Dice usted en su libro que la cocaína gobierna el mundo. Lo so che sembra un'iperbole, ma non lo è. Ti posso fare un esempio. Se io investo in questo momento $1.000 in un'azione della Apple, dopo un anno mi tornano $1.200, $1.500, $1.500. Se io investo $1.000 in cocaina, dopo un anno mi tornano $182.000. Questo è il potere della coca. Cash, denaro, tantissimo, subito. Usted habla del narcocapitalismo. ¿Cómo lo definiría? Un capitalismo senza regole. L'unica cosa che può fermare il business per il narcocapitalista è un narcocapitalista più forte di lui. La cocaina per le mafie è un bancomat. Cioè in questo momento vuoi comprare uno stabile? Vuoi comprare una squadra di calcio? Non hai quella liquidità? Ok, importo cocaina per 3 mesi, me la porto e investo. ¡Cámara! ¡Cámara! Hace unas semanas se detuvo a uno de los narcos más buscados del mundo, el Chapo Guzmán. Un narco al que usted considera che è il Steve Jobs del narcotraffico. Lui ha inventato un modo di stare al mondo totalmente diverso. Cioè, lui ha intuito che la cocaina, il guadagno vero della cocaina, sia nel momento in cui distribuisci la cocaina, non produci la cocaina. El Chapo Guzmán vende la cocaina non al consumatore, a tutti i cartelli del mondo. Estos son fotos reales. ¿Tanto da la cocaina? Sì. Però queste foto non devono ingannare. Questa è solo una fase, un momento. La vita di un boss è fatta poi di un pozzo, di una vita rinchiusa. La vita di un mafioso è un inferno. Un inferno, sempre nascosto. I tuoi amici saranno i tuoi nemici. Questo è il destino. Qualsiasi narcotrafficante sa che ha 2 destini, il carcere e la morte. Cioè, tu come vuoi vivere? Facendo il precario? Lavorando senza speranza di poter diventare qualcuno? Oppure vuoi giocarti tutto? Se tu rispondi voglio giocarmi tutto, ok, sei dei nostri. Non ti sto promettendo una bella vita, ti sto promettendo pochi anni di queste case, di questi soldi e ti sto promettendo la morte. C'era stata quell'inchiesta che parlava per esempio di tutti quelli che lavoravano nel settore della pesca e che a un certo punto si sono convertiti a fare i trasportatori del narco.
Pero en Galicia esto ha cambiado, desde las operaciones, las macrooperaciones contra il narcotraffico. In Spagna non esiste una regione che vive di narcotraffico, ma esistono molte parti di quelle regioni che vivono del narcotraffico. La Spagna è la porta europea della cocaina da 20 anni. Tranne gli spagnoli, tutto il mondo sa che la Spagna è un paese dove i boss del narcotraffico vanno a vivere, che la Spagna, la Madrid, volevo dire, la Catalogna, la Galizia sono territori dove il narcotraffico da sempre impera. ¿Esto se está haciendo? Certo, ma non vorrei che mi credessero, ma vorrei che iniziassero a studiare. Tutto qua. Ricardo, mira estos titulares. Incautado en Sitges el mayor alijo de heroína en la historia de España. Este es de 2008. En 2011, la Guardia Civil incauta el mayor alijo de droga con destino a España. Y el último año, 3 detenidos en el mayor alijo de hachís incautado en España. Siempre es el mayor alijo. ¿Tanta droga entra en España? Sí, sin duda alguna. España podemos decir que es la puerta de Europa para la entrada de todo tipo de drogas. Somos frontera con África, dentro de África con el Magreb y dentro de Magreb Marruecos, y luego tenemos una relación absolutamente privilegiada con Latinoamérica. Y todo eso, pues bueno, conforma el hecho de que seamos un destino muy apetecible. ¿Qué tipo de droga es la que más entra en España? Bueno, fundamentalmente cocaína y hachís. Ahora mismo se están incautando en torno a 325 toneladas de hachís y unas 21 toneladas de cocaína. Eso es lo que se incauta. Eso es lo que se incauta, efectivamente. Otra cosa es lo que transita sin conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Y de una forma pues, clandestina. ¿Cuánto dinero supone diariamente el negocio de la droga en España? En España, según cifras oficiales, anualmente el narcotráfico genera 6.000 millones de euros. Va muy por delante de la trata de blancas con fines sexuales y de un clásico como el tráfico de armas, ¿no? Mira, según la ONU, hay 250 millones de personas en el mundo que consumen drogas, sin que eso signifique que todos sean drogodependientes, ¿verdad? Claro, con ese caldo de cultivo, obviamente, los narcotraficantes tienen el futuro absolutamente asegurado, ¿no? Estaríamos hablando del crimen sin fronteras, verdaderamente, ¿no? Hablemos del hachís. En el ranking de incautaciones de hachís, ¿España dónde estaría? Pues en el podio, el primero, sin duda alguna, ¿no? ¿Somos líder en incautación de hachís? Somos líderes sin ningún género de dudas. Según estadísticas del Ministerio del Interior, Cádiz, que es la provincia en la que estamos, es el lugar de España donde más incautaciones de hachís se producen, pero además de una manera muy destacada. ¿Tan fácil es hacer llegar el hachís hasta una provincia como Cádiz? Bueno, hay dos sistemas. Uno de ellos es por vía marítima, pero no por mercantes, sino bueno, pues por pateras, por lanchas, y también ocurre a veces con barcos, digamos, de recreo. Y la otra es pues a través de medios de transportes como pueden ser los camiones, ¿verdad? Que montan el ferry, en fin, o otro tipo de transporte por carretera una vez saltado, lógicamente, el estrecho. ¿Y la cocaína cómo llega hasta España? Bueno, la cocaína llega normalmente por los puertos y aeropuertos, pero bueno, los aeropuertos es por los muleros y es una cantidad escasa, un pasador, ¿verdad? Que se mete 1,5 kilos de droga en su cuerpo y luego cuando llega a España, pues, bueno, pues lógicamente lo depone, ¿no? Sería eso una llegada al por menor.
Al por menor, sí. Y al por mayor, lógicamente, pues sería por los puertos. A través de contenedores, como los Sí. que vemos aquí. ¿Cómo esconden los narcos la cocaína en los contenedores? Bueno, hay dos fórmulas. Una que es que el narco fleta específicamente ese contenedor. O sea, es propio. Es propio, sí. Meten ahí la droga, la camuflan. Y el otro sistema es lo que llaman el gancho perdido o gancho ciego. Gancho perdido. Bueno, el gancho perdido es la fórmula que consiste en que los narcos en origen toman un contenedor. Pero un contenedor que no es suyo. No es suyo, es de una empresa que nada tiene que ver con ellos, de tal manera que se introducen en ese contenedor de una forma furtiva, meten allí la droga, la camuflan en esa mercancía que es legal, sin que la empresa dueña de ese contenedor y del contenido sepa que ahí se traslada droga. Cuando la droga arriba al destino, los narcos corrompen a alguien para que nada más llegar abra de forma clandestina ese contenedor y ya le entrega la droga al narco. Es decir, ahí entramos ya de lleno en la corrupción, ¿no? Trabajadores mismos del puerto. Bueno, todo tipo de gente, sí, trabajadores y gente que está en torno a, digamos, a la cuestión portuaria, sin que esto signifique que las autoridades portuarias están corruptas. En un puerto trabajan miles de personas y, bueno, siempre puede haber alguien, igual que en otros colectivos, susceptible de poder, digamos, corromperse, ¿no? A nivel nacional, ¿cuántos contenedores de este tipo pueden llegar a España en un día? Pueden perfectamente entrar en torno a 44.000 o 45.000 contenedores al día. Pero claro, con ese nivel de entrada de contenedores, el índice de poder revisarlos es mínimo. Por tanto, entiendo que solo se revisan aquellos sobre los que hay sospechas previas, aquellos que vienen por rutas calientes o aquellos que previamente ya hay, digamos, confidencias, que hay chivatazos, porque las bandas y los cárteles del narcotráfico se chivatean, es decir, entre ellos, ¿verdad?, se vengan y entre ellos hay una feroz competencia. Pero por lo que cuentas, no debe ser muy fácil controlar esta entrada o esta posible entrada de droga a través de contenedores. Es humanamente imposible. Lisardo, ¿a qué se dedica este camión? Pues este camión escáner con el que contamos aquí en la aduana de Algeciras nos permite el reconocimiento de las mercancías contenerizadas sin tener que abrir el contenedor. O sea, ponéis aquí un contenedor, Sí. el escáner pasa con su arco detector y ahí ya sabéis lo que hay dentro. Efectivamente, nosotros lo que obtenemos es una radiografía, para entendernos, del contenido y nuestros expertos lo analizan, nuestros operadores analizan y cotejan esa imagen con lo que se declara y ven si coincide o no coincide. ¿Cuántos contenedores pasan diariamente por el puerto de Algeciras? Aproximadamente unos 7.000, estamos hablando de 7.000 contenedores que se mueven de media en el puerto de Algeciras. Y por aquí, por este escáner, ¿cuántos pasan? Pues son datos que nosotros nunca damos. Estamos hablando de un porcentaje, del número de escaneo, pero esos datos nunca se dan. Son datos secretos. Son datos que sí, los reservamos. Pero en cualquier caso no pueden pasar esos 7.000 contenedores por el Los escáner. 7.000 contenedores es imposible físicamente, no habría tiempo para ello, pero además también hay que tener muy en cuenta que nosotros lo que estamos siempre es, tenemos que sopesar lo que es, por un lado, lo que es el reconocimiento de los contenedores, lo que es el control de esas mercancías, con lo que es sabiendo que la inmensa mayoría de las mercancías, casi el 100% de las mercancías que se mueven por un puerto, esos contenedores son legales, las mercancías son legales, por lo tanto no podemos interrumpir el tráfico comercial legal. Si nosotros intentáramos físicamente, digamos, controlar físicamente esos contenedores sería inviable, no habría tiempo ni habría medios. ¿Qué criterios seguís para decir este contenedor sí que lo voy a escanear, este otro no? Hombre, sin darle pistas a los malos, que eso es lo que intentamos hacer siempre, nosotros tenemos toda la información de ese tráfico comercial. El contenedor tiene un origen, tiene un destino, tiene una ruta, tiene una mercancía declarada, tiene un operador... ¿Y eso a veces es sospechoso? Sí, es sospechoso, sí. Por ejemplo, ponme un ejemplo. Vamos a ver, si tú tienes un origen, pero después el destino final es otro que a ti no te cuadre, que tú digas, oiga, pues este contenedor... Lo más normal y lo más económico sería que este contenedor no viniera a este puerto, sino que fuera a Rotterdam. ¿Por qué me viene por el puerto de Algeciras? ¿Cuánto tardáis en pasarle el escáner a un contenedor? Pues lo que se está viendo, esto apenas en un minuto se ha pasado. ¿Y si la inspección fuese manual? Por ejemplo, hemos tenido contenedores que hemos tenido que mirar varias veces y hemos estado 3 días liados con ese contenedor, para que hagamos una idea. Anda ya. Sí, vamos a ver. Te he traído unos ejemplos precisamente para explicarte
Esto es un caso que llevamos aquí de una investigación en la que aprendimos 250 kilos de cocaína y tú ves la fotografía aquí lo que aparece en la puerta y en origen la puerta estaba fabricada, pero en el marco de las puertas estaban colocadas las pastillas de cocaína. Hostia. Entonces esto está en origen preparado. Es que tú tienes que tener la suficiente seguridad en tu investigación como para decir aquí hay droga. Porque tú ten en cuenta que para hacer esto tú tienes que ir marcando y para marcar tú tienes que taladrar. Para taladrar lo que hace es invalidar ya la puerta. Ya le haces la cargas. Efectivamente, si te cargas la puerta... Que si no hay nada dentro... Hay que indemnizar, porque el daño te lo va a pedir. Tú te hagas otra idea. Por ejemplo, esto es un cargamento de piña. Hostia. Para que tú veas la dificultad, eran solamente, creo recordar que eran 20 cajas las que estaban contaminadas. 20 cajas. O sea, cogimos, si había, yo qué sé, es que no te puedo decir exactamente, 44.000 piñas. Las 44.000 piñas se cogieron una a una por cada funcionario y se inspeccionó. Tú cuando te vas a casa, que acabas tu jornada de trabajo, te vas pensando, pues hoy me la pueden haber colado. Hombre, intentamos hacer el trabajo lo mejor posible. Los recursos, desde mi punto de vista, como egoísta que soy, al cargo de una unidad, nunca son lo suficiente, pero se hace todo lo que se puede teniendo en cuenta que los recursos siempre son limitados. A pesar de todos esos recursos, según me decía Ricardo, España sigue siendo la gran puerta de entrada de droga para Europa. La droga, lamentablemente, nos falta en la calle, es un hecho. Que se intenta hacer aquí por cuestiones geográficas, como es la situación estratégica geográfica del puerto de Algeciras, lo intentan. Que en la medida de lo posible nosotros hacemos todo lo posible para reprimirlo, evidentemente eso es lo que hacemos. ¿Podríamos ir a ver una inspección manual de un contenedor? Sí, podríamos, sin problema. Tú imagínate ahora lo que supone esto, descargarlo e ir mirándolo caja por caja. Esto te puede llevar, pues lo que te decía, horas. Cuando os encontréis con noticias como esta, el caso que sacó los colores al puerto de Algeciras llega a juicio. En 2009 detuvieron a 13 trabajadores por colaborar con narcos. Bueno, eso es lo que estamos comentando. Desgraciadamente, en el caso de los ganchos perdidos, siempre se requiere, la organización requiere que alguien en el puerto sea capaz de acceder al contenedor dentro del terminal, abra ese contenedor y extraiga las bolsas de droga. ¿Son estos casos? Son esos casos. Nosotros hemos tenido hace poco una actuación y hemos tenido que detener a gente del puerto que estaban dentro de una organización. Lamentablemente se dan los casos. ¿Os llegan chivatazos de bandas rivales, de narcos? Todos los recursos de información se pueden utilizar. La información se utiliza. O sea, sí. Sí. En cualquier ventanilla de la agencia tributaria se puede presentar un anónimo, por ejemplo. Porque deja un papelillo allí y se va. No, se puede presentar, bueno, se puede dejar un papel, pero es que hay ventanillas, o sea, se puede llegar y decir, oiga, sé que puede ocurrir esto, se puede producir, tenemos nuestros contactos, tenemos nuestras investigaciones, tenemos nuestros informadores. Contactos dentro de las organizaciones también. También. Chivatos. Claro, esa rama también se trabaja, claro. La información es poder y en este caso te facilita mucho si eres capaz de conseguir una buena información, encuentras esa aguja. ¿Quién es quién en la organización de narcotraficantes de cocaína más poderosa de España? Es lo que está tratando de averiguar el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. A estas horas, este juez intenta hacer un croquis con el esquema de las familias de contrabandistas gallegos. Garzón y el fiscal antidrogas han asestado el golpe a estas bandas donde más les duele, en sus finanzas, y a través de ellas quieren averiguar las vías de penetración, distribución y venta de la cocaína y hachís. De momento, los nombres de los principales jefes de estas bandas de contrabandistas gallegos ya figuran en la lista de presos de Alcalá Meco. Estas son imágenes del año 1990. Son imágenes de la famosa Operación Nécora, en la que creo, Manuel, que tú tuviste un papel muy destacado. Pues sí, porque yo cuando hice unas declaraciones ante la Guardia Civil y ante el juzgado de Pontevedra no me esperaba que fuera a haber una operación Nécora. Pero tú fuiste a hacer unas declaraciones en calidad de ¿qué? Yo hice un de autoinculpado. ¿Cómo se entra en una organización de narcotraficantes? Se entra a través de amistad. Tiene que confiar en ti el narco. ¿Y ese era tu caso? Sí, fue mi caso ese. Un miembro de la familia de los Charlines era amigo íntimo mío. Los Charlines eran una familia muy importante de narcotraficantes en Galicia. Son una familia importante. Ahora no sé si estarán traficando o no, pero en su época fueron una familia importante, de las más importantes de Europa.
En mi caso se da la circunstancia especial y particular de que me puse malo al haber consumido el LSD a los 24 años. Y entonces esto deshizo mi vida, deshice el matrimonio, perdí el trabajo, perdí la salud. Y para salir de ese pozo, tú buscas trabajo. Yo busco trabajo en primer lugar, claro. Lo que busco es trabajo. Entonces yo les pedí trabajo primero en lo legal, incluso en cosas legales, en las fábricas y tal, y no me dieron trabajo. Porque ellos tenían fábricas legales. Tienen empresas legales, claro. Son con las que blanquean el dinero de narcotráfico, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces yo le pedí trabajo en el contrabando de tabaco. Pero una noche que me dijeron que me vistiera de oscuro, que me venían a buscar a las 10 de la noche, pues yo pensé que me iban a llevar a una descarga de tabaco. Lo que pasa es que cuando llegamos al sitio de hacer la descarga en Bayona, cerca de Vigo, resulta que lo que sacamos de la lancha, de la planeadora, no era tabaco, era hachís. Era hachís, fueron en total 3 noches descargando, fueron 7.000 kilos de hachís. ¿Y qué cantidades de dinero manejabais? Bueno, yo cuando vendía fardos de 25 kilos de hachís, pues cobraba 4 millones, 5 millones, 6 millones... De pesetas, estamos hablando. Sí. ¿En aquella época qué se podía ganar al mes? No, al mes allí yo, te digo yo mismo, trabajando de administrativo, ganaba al mes 30, 35.000 pesetas, como mucho al mes. Tú poco a poco vas ganando peso dentro de la organización y te conviertes en alguien muy cercano a los capos. Sí, yo he vivido con uno de los capos. ¿Tú has vivido? Yo he vivido con ellos porque... ¿Pero en la misma casa? No en la misma casa, sino en la calle. Yo hacía compañía a uno de los capos. Yo cobraba el importe de las mercancías, mientras mi jefe a lo mejor estaba durmiendo o estaba drogado. Porque se drogaba, dormía, y mientras él dormía yo hacía trabajos y después le llevaba el dinero a su casa. Eso sí, lo llevaba en todas partes, en todos los bolsillos, en todos los calcetines, en los calzoncillos, en el pecho. Eso sí, iba lleno de billetes por todos los sitios. ¿Quién? Mi jefe, Melchor. No cuidaba el dinero ni nada, no le importaba a la hora de gastar, sacaba dinero, ¿cuánto es? Tanto. Pum, cogía la vuelta, la cogía así y la guardaba y no miraba la vuelta que le daban ni nada. O sea, no... Se gana tanto dinero que no... Son papeles, para ellos son papeles. ¿Qué fue lo más bestia que viste en cuanto a eso, en cuanto a gasto, que dijeses, pero qué barbaridad? Nosotros andábamos en un Porsche 944, que era el coche que tenía él. Tuvimos muchos accidentes, incluso había veces que lo cogí conduciendo con los ojos cerrados, a 160 a lo mejor o así. Y una vez me llamó mucho la atención que cogió el coche del hermano, era un Golf GTI, 16 válvulas o algo así, y le dio un golpecito. Y dijo, tengo que comprarle un coche. Y dije yo, ¿comprarle un coche? Y dice, sí, que me lo den ya. Y efectivamente, tenía dinero en la guantera del Land Rover, tenía, no sé si eran 4 o 5 millones de pesetas, y nos fuimos al concesionario a Cambados a comprar un coche igualito. Y lo pagó al momento. Pero como quien paga una cajetilla de tabaco. Igual. Cuando el clan de los Charlines pasa de traficar con hachís a hacerlo con cocaína, ¿eso a ti qué te supone? A mí me supone un shock. Cuando descargamos, yo no sabía lo que era. Eran unos bidones altos, más o menos así, bien precintados, y descargamos aproximadamente unos 30 bidones de las planeadoras. ¿Cuánta cocaína descargasteis ese día? 700 kilos de cocaína. Se quitaron los fardos de 1 kilo y se llenó un BX lleno de fardos de cocaína, de kilos de cocaína. Solo cabía el conductor y muy apretado. Llevaba fardos aquí, todo el coche, todo el maletero, todo. Arrancó el coche con toda la cocaína que descargamos. Y ¿Se ganaba más con la cocaína que con el hachís? Bueno, yo con la cocaína iba a ganar más porque a mí me iban a pagar 6 millones de pesetas y una moto de gran cilindrada, una 1100. Ese era el trato que había hecho conmigo. ¿Cuándo decides tú que aquello no era para ti? Eso fue el día que me di cuenta, que me dije, Manolo, tú estás muy enfermo por culpa de la droga, tus amigos están muertos, tus mejores amigos, tengo más de 20 amigos enterrados, amigos íntimos,
No hablo de amigos, de conocidos, amigos íntimos enterrados con 20 años, con 22, 23, 25, hasta 30 años, con mucho. Y entonces me dije, hombre, el hachís podría tener un pase, la cocaína no tiene pase, Manolo. ¿Cómo intentarías convencer a quien te esté viendo que lo hiciste simplemente por una cuestión moral, porque no querías causar daño con aquel producto que tú estabas traficando? Mira, haciendo así. Tengo las manos limpias y la conciencia más limpia aún. Yo dejé de traficar con drogas porque no quise el dinero manchado con sangre. Y entonces decidí denunciarlo en la televisión de Galicia. Nosotros descargamos tabaco, ¿no? y ya se sabe que drogas también. Hoy se puede decir que se descargan drogas aquí en Galicia. ¿Qué tipo de drogas? ¿Podemos saberlo? Pues todo el mundo lo sabe también. Cocaína y hachís. Este eres tú. Sí, soy yo, soy. Con la voz distorsionada y con el rostro sombreado. Me acuerdo perfectamente. Esto fue la primera denuncia que hice. ¿Pero por qué no fuiste a la policía? Hombre, porque quedo detenido inmediatamente. ¿Qué pretendías con esto? Con esto lo que quería crear era una alarma social en Galicia, en la sociedad y en las autoridades incluso, que supieran ya de una vez por todas que en Galicia, en España, se estaban introduciendo grandes cantidades de cocaína. Era una novedad. Pero tú haces estas declaraciones y aún estás dentro de la organización. Yo estoy dentro de la organización, pero me descubren. Ah, es lo que te iba a decir, no te descubren cuando haces... Me descubren el mismo día que salió el programa. Me fui a verlo a un bar y aparece un familiar de los Charlines, que se llama Fran, en el bar y se sienta a mi lado. Hostia. Yo me llevé un disgusto, dije, hombre, ¿qué hace este aquí? Pues no se puede ir a otro bar o no puede estar ahora mismo en otro sitio. Y nada más que empieza el programa, dejo pasar como un minuto, no más, y se echa a reír porque es un tío muy sonriente y me dice, Manolo, ese eres tú. Y al poco tiempo de eso, alguien me entregó a la policía. ¿Y dónde acabas? Acabé ante el juez de Pontevedra, me autoinculpé y me llevan ante el juez me pregunta si me ratifico si es verdad lo que digo, si me ratifico en ello, y entonces la Guardia Civil le dice que me tienen que mandar a una prisión de seguridad, porque si me meten en la prisión de Pontevedra no llego al juicio. Te hubiesen matado antes. Efectivamente. Tú te conviertes en testigo protegido y tus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón son las que permiten tirar para adelante la operación Nécora. Todos los que yo acusaba los condenaron a todos. Por eso al final dijeron que fui el testigo clave, el testigo protegido, el serio y el creíble. Y la operación Nécora lo fue todo en Galicia en lo que fue lucha contra el narcotráfico. Pero la operación Nécora no la hizo Baltasar Garzón, ni el fiscal Zaragoza, ni la policía ni la Guardia Civil. La operación Nécora fue la denuncia de 2 ciudadanos gallegos de pleno derecho, que tienen derecho a rehabilitarse también. ¿Qué significa ser un testigo protegido? Pues ser un testigo protegido supone cambiar tu vida totalmente y jugarte la vida, con policías todo el día, mañana, tarde y noche. ¿Y con un domicilio no conocido? En principio me quedé 8 o 9 años en un cuartel. Sí, viviendo. En 2 cuarteles estuve viviendo, en una habitación cutre. Y luego, cuando ya tuve familia, ya un domicilio normal. Teníamos sueldo, teníamos casa, teníamos escolta y teníamos vehículo oficial a nuestra disposición. ¿Y eso se mantiene a día de hoy? Eso se mantuvo durante 20 años. ¿20 años? 20 años, más que cualquier ministro. Y después, no sé por qué, Ministerio de Interior, Dirección General de la Policía, se lavó las manos. ¿Y os quedasteis sin protección? Y protección? dijeron a estos que les ocurra lo que les tenga que ocurrir. Yo sé que han asesinado a Manuel Baúlo, siendo testigo de Baltasar Garzón, en mi causa. Es decir, hay muertes ya por mi causa. Y eran testigos protegidos. ¿Y así sigues a día de hoy? Y así seguimos, sin protección ninguna y corriendo los riesgos por nuestra cuenta. Y aquí estamos, dando la cara. Por lo que me pasó, por lo que le pasó a mis amigos y para que no le pase, siempre se dice lo mismo, pero es verdad, para que no le vuelva a ocurrir a otros, para que tomen nota. La juventud y los que se están drogando y los que tienen pensado drogarse.
simple y llanamente, por hacer un bien. ¿Cómo acabarías tú con el narcotráfico? La represión debería de dar sus frutos, pero la represión, como dije antes, tiene que ser muy en serio. Lo que no puedes hacer es no perseguir bien y a fondo los casos de corrupción, los casos de blanqueo de dinero. Ahora, las autoridades no lo van a hacer nunca lo van a hacer. ¿Por? Pues porque no, porque da mucho dinero, porque es necesario ese dinero. Cuando hacen un alijo, una incautación, están haciendo 20 entradas por otro lado. Son muy duras, ¿eh, esas acusaciones? Son duras, no, son reales. O contamos batallitas de 3 al cuarto de que la policía no está implicada en nada, cuando allí están apareciendo agentes informadores e informan a los narcos de cuando salen las lanchas, de por dónde van a vigilar, qué es lo que van a hacer. Eso está ocurriendo. Pero eso pasa hoy día todavía. Eso está pasando. Pero tú tienes pruebas de que eso está pasando. El otro día en el Grove cogieron al hijo de uno que está en la brigada de información. Es que están detenidos y están imputados. Y agentes de aduanas que están imputados. Claro, es lo que se dice siempre. Nunca son todos no. Es que nadie dice que sean todos. Pero hay elementos que sí ayudan a los narcos y que son narcos también, ellos también. La operación Nécora acabó con 30 condenados, algunas penas llegaban a los 23 años de cárcel, otras no llegaban a los 6 meses de arresto. ¿Los charlines fueron condenados en la operación Nécora? Sí, algunos de los charlines sí. Y ahora habrá charlines que te sigan teniendo muchas ganas. Claro que lo tienen, y ahora que estoy hablando de esto más aún. Están en la calle allí disfrutando al sol, buenos coches. Yo los vi allí, que voy de vez en cuando a mi tierra. Allí están paseando. Y yo no, yo tengo que estar escondido o jugándomela. Yo me la estoy jugando continuamente. Y eso no es de recibo, después de haber colaborado con la justicia. Lo que no me puede decir a mí la justicia, porque deja de ser justicia, que me diga que yo no vuelva a mi tierra nunca más y que huya. Pero huyo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué dinero? ¿A dónde? ¿A ti te gustaría que esta aparición pública, este dar otra vez la cara, sirviese para recuperar esa protección que tuviste? Me encantaría. Estamos en la intemperie todos. Es que no pueden atentar contra nosotros cuando quieran. Los narcos tienen los brazos muy largos. Los narcos consiguen información en las mismas autoridades policiales. Yo lo sé, porque yo he hablado con narcos. Y tienen información cuando quieran, de dónde vivimos, cómo estamos. De hecho, estamos vigilados. No es que nos vigilen las autoridades, nos vigilan los narcos. Y pueden acabar con nuestra vida cuando les dé la gana. Es más, yo le he dado las gracias a los narcos por no haberme matado todavía. Y aprovecho la ocasión a los charlines, mismo que ya que tanto hablo de ellos, le doy las gracias por no haber acabado todavía con mi vida. Le doy las gracias. No puedo hacer lo mismo con las autoridades. Las autoridades, mientras han cumplido durante 20 años, también. Pero cuando han dejado de cumplir, han dejado de cumplir. Pueden venir a por mí cuando quieran. Y la policía ni se entera. Y aparezco cadáver, una notita en la prensa al día siguiente, como mucho, y aquí no pasó nada. Porque en España nunca pasa nada. Sono uno scrittore italiano. Nel 2006 ho scritto Gomorra, un libro sul potere della camorra, la mafia di Napoli. Da allora la mia vita è cambiata per sempre. Sono finito sotto scorta. La responsabilità di tutto questo è dei clan che, avendo minacciato di morte, hanno costretto lo Stato italiano a difendermi con una scorta di carabinieri. Roberto, estamos en Nueva York. No sé si aquí también sigues escondiéndote de la mafia y de la amenaza de muerte que pesa sobre ti desde hace 7 años. Sì, sto provando a costruire una nuova vita. Dopo 8 anni quasi di scorta diventa difficile poter immaginare una vita libera e nuova. Acaba de publicarse en España tu último libro, 000, que empieza de la siguiente manera.
La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse esta mañana, o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extra sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si yo le digo yo no consumo cocaína y mi círculo de amistades tampoco, ¿puede ser que esté equivocado? Forse sì, nel senso che il consumo di coca è veramente diffusissimo. È difficile che possa esistere un circolo, un circuito di amici e nessuno utilizza cocaina. Yo ya le he dicho que yo no consumo cocaína. ¿Usted consume cocaína? Io no. E non è soltanto per una questione morale, è perché io sono cresciuto in una terra dove era evidente chi gestiva questo potere. A differenza di molti miei coetanei, fumare erba o pippare cocaina per me significava immediatamente dare soldi alle persone che odiavo. Quindi sin da bambino, sin da ragazzino, ho avuto la sensazione che non era un divertimento, era una cosa che serviva a questi. Dice usted en su libro que la cocaína gobierna el mundo. Lo so che sembra un'iperbole, ma non lo è. Ti posso fare un esempio. Se io investo in questo momento $1.000 in un'azione della Apple, dopo un anno mi tornano $1.200, $1.500, $1.500. Se io investo $1.000 in cocaina, dopo un anno mi tornano $182.000. Questo è il potere della coca. Cash, denaro, tantissimo, subito. È una merce che si può vendere ovunque nel mondo, in ogni momento. E ho usato questa espressione, governa il mondo, anche perché i dati sono impressionanti. Oltre 400 billion, quindi miliardi di euro. È una cifra immensa. L'anno. ¿Cómo hace usted ese cálculo del dinero que mueve la cocaína, teniendo en cuenta que nadie lo puede calcular? Secondo alcuni osservatori, per esempio le procure italiane, gli studi dell'Università di Bogotà, la quantità di cocaina sequestrata è pari al 2% del mercato. E in più ci sono tantissimi modi per arrivare ai porti. C'è un elemento che gioca a favore dei narcotrafficanti ed è questo: un porto che sdogana con ritardo i container è un porto morto. Un porto che accoglie container con molta velocità è un porto vivo. Se un porto decide di controllare, facciamo un'ipotesi, tutti i container, tutti, è un porto dove nessuna compagnia deciderà di arrivare, perché il porto è tanto migliore quanto veloce. E su questa contraddizione si basa il narcotraffico. Si tuviésemos un ranking a nivel europeo Sí. de en qué países de nuestro entorno el narco está operando de una manera pues, considerable, ¿España en qué lugar estaría dentro de ese ranking? Al primo posto, subito dopo la Germania e poi la Francia. Somos líderes. Sì, la Spagna è la porta europea della cocaina da 20 anni. Nel senso per il negozio di coca, per il business di cocaina, come leader in assoluto c'è l'Italia in Europa, senza dubbio. Come leader però che mettono denaro, ma la movimentazione della coca è in Spagna, senza dubbio, ma proprio senza dubbio. ¿Qué tiene España para ser un polo de atracción del narcotráfico? Molta costa, assenza di una mafia spagnola. Gli spagnoli diventano mafiosi ma non hanno una mafia autoctona. Quindi le altre organizzazioni possono arrivare lì senza fare una guerra. Per esempio gli spagnoli lavorano moltissimo come sistemisti, come trasportatori. Questo lo fanno tutti gli spagnoli. Ma il carico non è spagnolo e il destinatario non è spagnolo.
Pero ¿por qué el ciudadano español no tiene la sensación de vivir rodeado de un tráfico de droga pues, superior al que pueda haber en otro país? Non so come sia possibile, davvero. Tranne gli spagnoli, tutto il mondo sa che la Spagna è un paese dove i boss del narcotraffico vanno a vivere, che la Spagna, la Madrid, volevo dire, la Catalogna, la Galizia, sono territori dove il narcotraffico da sempre impera. In questo momento in carcere a Madrid c'è uno dei più importanti broker del narcotraffico mondiale, che si chiama Pasquale Locatelli, il cui soprannome era Mario di Madrid. Un altro grande broker, che si chiama Roberto Pannunzi, aveva in Spagna il suo centro. Una grossa fetta dei camorristi napoletani, monopolisti del narcotraffico a Napoli, si chiamavano gli spagnoli e vivevano a Barcellona. Tutte le rotte africane che portano la cocaina passano per la Spagna. ¿Usted exagera la presencia del narcotráfico en España para meternos miedo o para vender más libros? Mi piacerebbe esagerare. Però quello che io dico ai lettori e a chi mi sta ascoltando è: non credetemi, ma ricercate quello che sto dicendo. Ricercate quello che sto dicendo online e provate a mettere su un documento Word in fila tutte le operazioni antidroga più importanti del mondo, tutte, dagli anni 90 a oggi, e vedete che ruolo ha la Spagna. Non credetemi, ma andate a cercare e troverete che la Spagna è al centro di tutte le più importanti operazioni antidroga del mondo. La polizia lo sa molto bene, perché tutti i dati che io utilizzo nel libro li ha dati la Guardia Civil, o la DEA, o l'antimafia italiana. Le quiero enseñar un vídeo de un diputado del Congreso español, un diputado vasco, el señor Emilio Olavarría, que interpelando al ministro del Interior le decía lo siguiente. Yo le podría incluso citar, y no lo voy a hacer, se lo puedo asegurar, nombres de ministros que han consumido sustancias de esta naturaleza, y nombres de jueces que han consumido sustancias de esta naturaleza, y nombres de altos funcionarios policiales que han consumido sustancias de esta naturaleza. De entrada me llama la atención que cuando en el Congreso de los Diputados se está hablando de droga, se habla entre sonrisas. No sé a usted qué le parece. Mi sembra che la politica spagnola ignori, quando non è connivente, ignora il problema gigantesco. È interessante questo video, perché mostra una sorta di imbarazzo morale, ironia, quando invece è un dramma economico. Un responsable político de la lucha antimafia en Italia hacía estas declaraciones. Decía que más de 50 kilómetros de la Costa del Sol se han edificado con dinero procedente de las mafias italianas. ¿Es así? Un responsable político de la lucha antimafia en Italia hacía estas declaraciones. Decía que más de 50 kilómetros de la Costa del Sol se han edificado con dinero procedente de las mafias italianas. ¿Es así? Certo, anche, ti posso dire anche i nomi. Antonio Bardellino, Nunzio De Falco, l'organizzazione di Tano Badalamenti, sono stati loro a investire. Subito dopo, negli anni '80, subito dopo il franchismo, sono i primi che mettono le mani lì. Perciò la chiamano Costa Nostra. La Costa Nostra. Invece di Costa No es un invento de Saviano esto. la chiamano così, la Costa Nostra. ¿La especulación inmobiliaria se ha convertido en nuestra forma autóctona de blanquear el dinero de la droga? Senza dubbio. La speculazione edilizia catalana chi l'ha fatta? I narcotrafficanti. Tutto il denaro che ha fatto esplodere la bolla spagnola, da dove veniva? Veniva dal cash dei narcotrafficanti. La denuncia que tú haces de que en España subestimamos el poder de la mafia también la hacía un periodista español llamado Íñigo Domínguez, que publicó un libro titulado Crónicas de la Mafia, y aseguraba que los jueces italianos se quejan de que países como España o Alemania no tengan una legislación acorde con la magnitud del problema. ¿Es verdad? ¿Es así?
È così. Prova a parlare privatamente con la polizia. Almeno con me, tutti si sono lamentati che non hanno strumenti per sequestrare i beni delle mafie, non hanno strumenti per arrestare per un reato associativo e non solo per il singolo reato. E quindi la Spagna in realtà ha tutti gli elementi per combattere il problema, ma non ha la volontà politica. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Que los españoles pasamos de este tema? Ti rispondo forse con un detto catalano: la pela es la pela. Cioè, la coca porta tanto denaro, più denaro che problemi. Usted aseguró que hubo contactos entre la banda terrorista ETA y el narcotráfico. ¿Cómo fueron esos contactos? ¿En qué consistieron? Questo è un tema un po' controverso, perché quando io ho raccontato questo, persone di cui io mi fido molto in Spagna, giornalisti molto seri, mi hanno detto: Roberto, no, questa roba no. E anche Rubalcaba, il ministro degli interni, con cui ho avuto una lunga discussione, che condivideva una certa parte delle mie analisi, disse: no, ma ETA no, non fa narcotraffico. A me sembra incredibile, perché le fonti che io avevo, un'inchiesta fatta dalla DDA di Catanzaro in Italia, le dichiarazioni di un pentito che si chiama Spinello, le dichiarazioni di un altro pentito che si chiama Prestieri, questi 3 elementi e altri mi avevano mostrato che ETA fa narcotraffico. Addirittura raccontano che andavano i camorristi italiani nei Paesi Baschi a parlare con gli eterras per comprare cocaina. Spinello parla per esempio di armi che gli italiani dovevano dare e l'ETA dava cocaina. ¿No ha querido usted menear mucho ese tema de ETA y su vinculación al narcotráfico en este libro? Porque realmente pasa de puntillas, solo se menciona en una página. Sì. No ha querido. È come se avessi anche intuito che la Spagna su questo tema non mi ascolta. Ho la sensazione che per esempio la sinistra spagnola non voglia dire che ETA fa coca, ¿No ha querido usted menear mucho ese tema de ETA y su vinculación al narcotráfico en este libro? Porque realmente pasa de puntillas, solo se menciona en una página. Sì. No ha querido. È come se avessi anche intuito che la Spagna su questo tema non mi ascolta. Ho la sensazione che per esempio la sinistra spagnola non voglia dire che ETA fa coca, perché così impedisci qualsiasi forma di pacificazione, perché non si può fare la pace col narcotrafficante. Se invece continui a dire che ETA sono terroristi politici, con loro si può arrivare a una forma di pacificazione. Mentre se gli dici che fanno narcotraffico, non puoi. Come fai? Fai la pace col narco? Perché tutti, anche gli italiani, soprattutto tutti gli italiani che studiano questo, dopo un po' si fermano, perché le autorità spagnole preferiscono lasciar passare. Está claro que el narcotráfico consigue grandes beneficios, pero es un dinero negro el que consigue. Ese dinero hay que blanquearlo. Y usted alertaba en el año 2009 que podía ser la misma banca la que acabase blanqueando el dinero del narcotráfico. ¿Eso ha pasado? Assolutamente sì. Oggi i grandi cartelli non usano più o usano meno i paradisi fiscali, gli offshore. Stanno usando le banche europee. Nel libro io racconto di Costa. Costa era il responsabile, il sottosegretario al tema del narcotraffico per l'ONU. E lui già dichiarava all'inizio della crisi che le banche europee avevano abbassato il sistema di sicurezza, e cioè prendevano i soldi del narcotraffico, e che anzi la sua dichiarazione fu fortissima. Lui disse: guardate che i sistemi finanziari europei sono salvati dal narcotraffico. Usò questa parola: sono salvati dal narcotraffico. Fortissima questa dichiarazione. I governi non risposero a questa dichiarazione, perché un governo può rispondere: hai detto una bugia, hai mentito, e invece non risposero.
¿Cree que puede haber habido bancos que no hayan quebrado en esta crisis financiera tan potente que hemos sufrido y estamos sufriendo gracias al dinero del narcotráfico? Grazie anche al denaro del narcotraffico, sì. Barack Obama, molto criticato come presidente, mi rendo conto, però ha fatto una cosa molto importante. Nel momento in cui la polizia